Hola, hola amigos de Agronegocios Perú, soy Norma Rojas. Gracias por seguirnos, darle like a nuestros videos, compartirlos, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. Hoy tenemos como invitado al ingeniero agrónomo Fernando Caguana, especialista en pecanos y otros cultivos, entre ellos hortalizas. Tiene especialidad en fitosanidad y fisionutrición de cultivos. Tiene capacitación en pecanos en México, diplomado en agricultura orgánica sustentable en México y es asesor particular de diversos cultivos. Con él vamos a conversar sobre los pecanos en el Perú y, bueno, en primer lugar, Fernando, buenas tardes. Coméntanos sobre la Norma, importancia del pecano como cultivo en el Perú. ¿cómo estás, Norma? Buenas tardes. Gracias por la invitación a los Negocios Perú, a ti, Norma, por esta invitación. ¿Qué tan complicado es el cultivo del pecano? Porque muchas personas se están interesando en el Perú en entrar en el cultivo de pecano. ¿Cómo es el manejo agronómico? Explícanos que tú eres experta en este tema. Como todo cultivo necesita un procedimiento agrícola, hay que consultarlo con algún técnico de la zona y estar completamente seguro si el cultivo va a ser viable o no va a ser viable en la zona, porque justamente muchos errores que han pasado con agricultores pequeños es que lo han sembrado el cultivo y a lo largo del tiempo se preocupan porque el pecano no les ha producido. Entonces, lo primero es empezar por ahí, acumular información técnica necesaria para que el cultivo sea viable. El suelo, que sea el adecuado, suelos francos, suelos arenosos, profundos, que no tenga mucho contenido de sal. Para esto hay que sacar muestras de suelo, llevarlos al laboratorio y consultarlos con un especialista para ver el contenido de sales que tiene. Y si son sales nocivas, mejor no sembrar el pecano porque podría afectarse el cultivo. Definitivamente hay que hacer análisis de suelo, ¿verdad? Porque mucha gente se quiere saltar este paso y dicen, no, a mí me han dicho que mi suelo está bien, etcétera, etcétera. Y a veces se pasan este paso, digamos, bien importante, ¿no? Y se lanzan en muchos cultivos, ¿no? No solamente en el pecano. Lo que pasa es que en los frutales, por lo general en frutales, lo que tenemos que hacer es, como son cultivos a largo plazo, tenemos que estar completamente seguros de que la acción que vayamos a tomar sea la correcta, Claro, porque claro, claro. ahí comienza todo, no solamente en el pecano, sino en todos los cultivos frutales, hay que hacer un análisis de suelo, un análisis de agua, y una vez obtenidos los análisis, pasar a la interpretación de estos análisis y ver si es que realmente se puede sembrar o no se puede sembrar el cultivo. Entonces, luego viene el tema del manejo de los plantones. Esto es importantísimo para el tema del pecano, el tema de el patrón que sea el adecuado. En este caso, acá en Perú generalmente usamos el patrón Coquito, que es el patrón Williamson, que lo tienen, está distribuido en toda la franja costera, en realidad el patrón. Hay en Huacho, hay en Guaral, hay en Barranca, hay acá en el sur y Canasca, tienen el patrón Coquito, está distribuido, pero si queremos asegurarnos de que el patrón sea, esté en buenas condiciones, tenga vigorosidad, tengan la semilla, es mejor venir a la zona de mayor producción que es Ica. Entonces en Ica van a encontrar semilla Coquito para aquellos agricultores que quieren comenzar a hacer huerta familiar con pecanos, huertas orgánicas con pecano o plantaciones grandes. Lo primero es conseguir la semilla del patrón, ¿no? Entonces yo siempre he recomendado a todos los agricultores pecaneros o los que quieran meterse al cultivo de la pecana, introducirse a este cultivo, es que ellos mismos consigan la semilla del patrón, lo siembren, hagan un almácigo en una porción de terreno de la zona donde van a sembrar, ahí adapten primero al patrón. ¿Por qué? Muchos lo que hacen es, se van a Ica o se van a viveros, Chincha o viveros que también hay en Guaral y se van a comprar los plantones, que es lo más fácil. Yo me compro el plantón, que es una planta de 2 años, que tiene una altura más o menos de 1,80 m, 2 metros, que ya está injertada la pluma de la variedad Mahan, y digo, bueno, quiero hacer mi huerta, voy a comenzar mi proyecto, voy y compro mi plantón. Pero ahí no está la solución, porque ahí yo simplemente ya instalé el plantón, pero no sé si de repente al cabo de 2 años o 3 años ese plantón pueda morirse
pueda no adaptarse a la zona o simplemente pueda no pegar, como le llaman los agricultores, no pegó la planta. Entonces, ¿qué es mejor? Consigo la semilla del coquito, lo llevo para mi zona, consulto con un injertador o con un señor que maneje viveros y le digo, ¿sabes qué, señor? Tengo mis plantas de pecano que están para injertar y las injerto en mi zona, en mi campo. Esa técnica de injertarlas en el campo parece ser, digamos, una técnica común, fácil o sencilla, pero se necesita una técnica donde se tenga que recurrir a un injertador. En este caso, plantas productoras de pecanos que tengan entre 8 y 10 años, incluso más, en la época de brotamiento, a partir de octubre, noviembre, o quizá más pegado para diciembre, ya tienen ramas y que son ramas vegetativas o yemas que el injertador va a ir a seleccionar y va a poner en la pluma del patrón coquito y va a injertarlo. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, siempre en la mayoría de proyectos que me han invitado a ver que las plantas están con problemas, son plantones que han traído de 3, de 4 años, de 2 años, de otra zona, y lo han puesto, y luego han visto, y lo han sembrado, y al cabo de 2 años dicen, pero ¿por qué las hojas están negras? ¿Por qué la planta se está secando? ¿Por qué esa planta se está muriendo? Claro. ¿Por qué? Porque lo más importante era adaptar al pecano a la zona, pero traer primero el patrón. Entonces, si quiero pegarme al lado más técnico, quiero hacerlo más profesional, sí. Entonces, ¿qué hago? En un vivero, contrato el servicio y le digo, ¿saben qué? Quiero que me hagan el servicio de plantas, de plantones de pecano. Los árboles, por lo general, tienen una memoria genética, y esa memoria genética está insertada en su ADN. Esa memoria es la que controla cómo va a seguir el árbol durante toda su vida. Entonces, Claro. si yo traigo al patrón, ¿no? El patrón confiere fuerza a la pluma que yo voy a poner, a la variedad que yo voy a producir, porque de eso se trata el patrón. El patrón es un árbol, es una planta franca que le confiere fuerza en el sentido de que puede ser tolerante a sales, puede ser Claro. tolerante a enfermedades. Resistencia. ¿No? Exactamente. Entonces, Como la uva. como la uva, tal cual, o la granada. Bueno, la granada es una planta franca. Y El otras, palto creo que también usa patrones. sí, el palto usa Sí, ¿no? patrones, usa Claro, claro. O azulano, sea, es usa diferentes. la misma lógica. La misma lógica, sí. El patrón va a mandar, pero hay mucha investigación sobre esto del adaptar al árbol, porque recordemos que el pecano es un árbol forestal, y por ser un árbol forestal, necesita adaptarlo a la zona. O sea, Claro. hay muchos agricultores que ya han sembrado en Barranca, han sembrado en Huacho, han sembrado en Guaral, en Chancay, han sembrado en Chimbote, en Casma, en Trujillo. Yo he estado por Paiján, han sembrado pecanos, y hacia el sur también han sembrado pecanos, incluso el fundo Amir, que está en La Yarada, en Tacna, ¿no? Entonces han sembrado pecanos, pegado a olivos, pero todos, o la gran mayoría de ellos, han llevado sus plantones, han venido a Ica y han comprado plantones de maja y se los han llevado, los han sembrado allá. Y ahí ha comenzado el problema, porque las plantas han tenido problemas de traslocaciones de sales, Claro, y claro. no se ha adaptado. Entonces, esas sugerencias técnicas yo las traigo desde México y algunos agricultores ya lo están siguiendo aquí en Perú, que compran su semilla de coquito en su propio campo, hacen su almácigo, hacen desarrollar. El almácigo debe ser más o menos camas de 1,5 metros entre hilera y hilera, y entre planta y planta hay que darle un distanciamiento de 1 metro. ¿Por qué? Porque en esa cama, cuando ya las plantas estén grandes, ya están injertadas, ya haya pasado 1 año y medio o 2 años, y el grosor del tallo esté entre 1 centímetro y 1,5 centímetros, o sea, ese es el formato de planta que yo debo conseguir, y más o menos haber alcanzado una altura de 1,5 metros hasta 1,80 metros, que es el formato ideal para sacarlas a campo definitivo.
yo pueda romper raíces y no dañar la planta que está al lado del almácigo. Por ejemplo, este es un árbol de ¿qué tiempo tiene? Sí, es un árbol de 5 años en la zona de Pisco, en la arena, particularmente en esa imagen. Si profundizamos un poco la observación de esa imagen, se ve una manguera tendida ahí, es una cinta de riego, es una manguera de riego tecnificado, el suelo es arenoso y se riega con agua de pozo. Entonces, ese árbol tiene una arquitectura muy bonita, una arquitectura de planta muy bonita, tiene ramas bajeras, porque falta podarlas más, pero vean ese formato de planta, la edad que tiene, 5 años, esa vigorosidad, una altura más o menos de 4 metros, una expansión de ramas, de radio, una circunferencia total de más o menos 5 metros. Entonces, una planta muy vigorosa, muy grande, pese a que el primer estudio indicaba de que en esta zona no se podía sembrar pecanos porque era un suelo salino. Es arena y está pegado al litoral, o sea, está pegado a la playa, porque esto está cerca a San Andrés, en Pisco. Mm. Y dime, Fernando, el árbol de pecano, ¿cuántos años de vida tiene? El pecano puede alcanzar, si hablamos, es que el árbol puede llegar hasta 80, 100 años de vida, el pecano, pero por su longevidad, porque es un árbol forestal de una vida muy larga. Pero si hablamos desde el punto de vista productivo, creo que alcanza los 40 años, 45 años y ya empieza a tener problemas porque se rompen las ramas, se desgajan las ramas, empieza a tener muchos problemas de polillas en las ramas, de insectos que se comen los brazos. Entonces, digamos que desde el punto de vista agronómico rentable, el pecano llegaría hasta los 45 años y todavía sigue produciendo muy bien. En Ica hay campos hasta de 60 años que producen muy bien. Ah, perfecto. Pero tiene que tener ese marco de plantación así bien extenso. El marco de plantación, ya que tocas un tema muy importante, el marco de plantación está basado en la cantidad de plantas por hectárea, ¿no? Y el distanciamiento entre planta, entre árbol y árbol. Normalmente, para esta variedad, porque ahí entramos a un tema ya de variedad y de comportamiento. Entonces, la variedad Mahan, por lo general, es muy grande. Llega a crecer hasta 7, 8 metros de alto, e incluso algunas llegan hasta 12 metros de alto, y una expansión de ramas hasta de 8 o 10 metros. Entonces, un marco de plantación de 10 por 10 nos haría tener 100 plantas por hectárea, que sería lo ideal para el pecano. Plantaciones más antiguas, hablo del año de los 60, 70 hasta los 80, las plantaciones eran de 15 por 15, o sea, 75 plantas por hectárea, 70 plantas por hectárea, ¿no? Entonces, y ahora ya se habla de marco de plantación hasta de 8 por 12, ¿no? O sea, 110, 120 plantas por hectárea. Claro. Bueno, nos has hablado de suelo, agua, clima. ¿Cuál es el clima ideal para cultivar el pecano? Ya. Bueno, para un poquito afianzar más la información respecto al agua y al suelo, si hablamos de tolerancias en suelos, francos arenosos, francos arcillosos, profundos, no pasa nada, incluso terrenos con algo de piedra, calicha, se puede sembrar, pero particularmente que sean profundos. El pecano tiene cierta sensibilidad a suelos que son muy húmedos, donde hay mucha salinidad. Eso hay que tener mucho cuidado, porque la gente confunde la riqueza del suelo con las condiciones que uno le da al pecano. El pecano puede estar muy bien, pero no puede producir tal vez porque tiene muchas sales. Entonces, si hablamos de sales de conductividad eléctrica, el pecano tolera entre 2.5 a 3 de conductividad eléctrica. Y si hablamos de RAS, que es la relación de absorción de sodio, estamos hablando que hasta 4 de RAS y de PSI, que es el porcentaje de sodio intercambiable, podría tolerar hasta 7, 7, 8. Entonces, tener esas consideraciones en base al suelo, en base al agua, la conductividad no mayor a 2.5, no mayor, entre 2.5 y 3, incluso en México,
que han estudiado mucho el tema de los pecanos, sugieren aguas no mayores a 1 o 1.5 de conductividad eléctrica y un RAS no mayor a 3, ¿no? Entonces, y esas condiciones hay en Ica. O sea, durante los trabajos que vengo haciendo, he encontrado pozos en Ica que tienen conductividad de menos de 1, de 0.7, 0.8, RAS 1, cloruros, y el equivalente por litro, ¿no? Entonces, y ahí son terrenos donde la producción está muy buena del pecano. Pero acá en Pisco, por ejemplo, en Pisco, que también hay mucho pecano, en Pisco puede haber alrededor de unas 300 hectáreas, pero no están en un plano catastral para conocerlas exactamente dónde están, pero en Pisco hay 300 hectáreas y hay zonas de Pisco que son muy salinas, que tienen conductividad 4.5, 6 en el suelo, y el agua está con 3 de conductividad eléctrica, y hay pecanos de la variedad Mahan y de la variedad Stuart, que están muy bien. Y eso a mí me asombra, porque ahí, particularmente el agricultor que ha hecho, sembró el patrón coquito, no lo trajo de plantón. O Claro, sea, ese fue el punto. ese fue el punto, él las adaptó a la zona, o sea, trajo la semilla de coquito, lo sembró en su almaciguera, y ese patrón se acostumbró a la sal. Ajá, esa experiencia es valiosa, valiosísima, y Sí, ojo a los interesados, ¿no? Que ahí es a donde deben apuntar. sí, porque muchos terrenos de todo el litoral, de toda la franja costera de Piura, Tacna, tienen problemas de sales y hay muchos agricultores que quieren emprender pecanos, pero su temor es que el suelo es salino. Y que el pecano no va a dar porque la literatura, cualquier libro que cogemos sobre de pecanos, incluso la web dice no sembrar pecanos en suelos salinos, pero ahorita ya estamos encontrando agricultores en terrenos que son ligeramente salinos, o sea, con conductividad eléctrica de 3.5 y 4, donde los pecanos están en producción. Entonces, y ese hallazgo o esa información es valiosísima para todos los productores que se insertan al cultivo de la pecana, que no son de 3, 4 hectáreas que quieren hacer, sino tienen 50, 80, 100 hectáreas, pero que tienen ese temor de que el pecano no va a tolerar las sales. Incluso en Pisco hay una zona que se llama San Andrés, y en San Andrés, en la arena, donde la conductividad eléctrica tiene 12, que cualquiera diría que el pecano no va a dar, hay pecanos. Increíble. Sí, entonces yo creo que hay que valorar esto, necesita más investigación, por supuesto. Yo como consultor digo, ¿cuál es el punto de equilibrio de producción? Por ahí vamos, porque ¿qué pasa? ¿La investigación a dónde nos lleva? Realmente en estos suelos que son salinos el agricultor podrá llegar en el año 12, en el año 15 a sacar 2.500, 3.000 kilos por hectárea, o de repente se quedará con 1.000 kilos. Entonces, y es ahí donde ya empezamos a hablar de la rentabilidad del cultivo, ¿no? Porque todo va sumando, ¿no? O sea, la zona, el clima. Ahora, nos faltó andar un poco más sobre el clima. Para que el pecano tenga las condiciones adecuadas, necesita frío, particularmente en la época de descanso, reposo o dormancia, como le La llaman los dormancia. agricultores. Estas son árboles en dormancia, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto, esa es una pecana Mahan de 7 años en Cañete. Esto es la carretera para Yauyos, esto es Zúñiga. Claro, pasando Lunahuaná. Es una huerta, es una producción de huerta familiar, tienen 2,5 hectáreas de pecano, Mahan. Igual el agricultor trajo sus patrones, los sembró y luego injertó. Entonces, este agricultor adaptó sus pecanos. Él no compró sus plantones, los adaptó. Y como decías, necesita las horas frío. Es correcto. El pecano necesita horas frío importantes en esta etapa, en la dormancia. La dormancia es una etapa en la que la planta acumula hormonas, acumula
nutrientes que le permitan alcanzar un buen brotamiento sin usar inductores hormonales, porque ya en muchas zonas de Ica se empieza a echarle el ojo a la cianamida. Entonces, porque han aprendido de que la cianamida es un inductor de brotamiento que se usa en uva, se usa en granados, y dicen, oye, probemos en el pecano para que brote bien, porque el brotamiento está asociado a la producción. Pero yo particularmente estoy en contra del uso de cianamida, porque la cianamida termina en reducir el tiempo de vida de las plantas porque compite con hormonas propias de la misma planta. Entonces, lo que sí debemos tener mucho en cuenta es el riego. Entonces, hay una relación directa entre la dormancia y el último riego, porque eso es lo que no marcamos. Entonces, partamos por ahí. Cuando hablamos de clima, hablemos de calendario agrícola. Entonces, nosotros como agricultores, como pecaneros, tenemos que manejar de enero a diciembre el calendario agrícola. Y el calendario agrícola está marcado por el clima. Entonces, yo pongo de enero a diciembre en mi zona, vamos a poner un ejemplo, Trujillo. Pongo de enero a diciembre, ¿cuáles son los meses que tengo más frío? ¿Cuáles son los meses que tengo menos frío? ¿Y cuáles son los meses en los que la planta expresa mucho más calor? Y si las condiciones para el pecano no dan, entonces ¿para qué siembro ahí? Ese es uno de los principales problemas que ha pasado en el norte chico y norte. En Olmos han sembrado pecanos, han sembrado también en Lambayeque han sembrado pecanos. Y uno de los principales problemas ha sido ¿por qué brota tan lento? ¿Por qué? Ingeniero, ¿por qué no brota bien la pecana? ¿Qué le pasa? Ya pasó la época de invierno y no brota. Entonces yo pregunto, ¿cuántos días de invierno has tenido? Porque acá en Ica nosotros acumulamos hasta 380, 400 horas frío, solo en 2 meses y medio. Entonces arranca mayo, junio y julio, y ya la pecana ya acumuló 350, 400. Pero el brotamiento acá en Ica comienza a partir de agosto, septiembre, y hasta ahí acumuló 500 horas. Entonces, si el pecano necesita 350, 400, y en Ica acumula hasta 500, entonces va a tener un brotamiento excelente. Pero ¿qué pasa? En el norte solamente acumula 220 horas, 250 horas. Entonces su brotamiento es mínimo. Y ahí viene uno de los principales problemas de que el pecano no se está adaptando muy bien al norte. Entonces, eso es. Por eso que yo sé que es costoso utilizar una estación meteorológica, ¿no? Pocos agricultores lo tienen mapeado dentro de sus costos de inversión para iniciar cultivo de pecano, pero si somos un poquito drásticos y nos pegamos a lo técnico, tendríamos que partir por ahí. El estudio agronómico debe estar enfocado a clima, suelo y agua. Con esos 3 elementos, clima, suelo y agua, en un informe de prefactibilidad, yo puedo decidir que siembro el pecano. ¿Por qué? El suelo es bonito, perfecto, no tiene sales, es profundo, tiene todas las condiciones. El agua también es la correcta, tengo agua buena, agua dulce, el pecano da, pero tengo solamente, según el reporte que me ha dado el SENASA o la Junta de Usuarios de Riego de la zona o alguna estación meteorológica que hay en la zona, solamente llego a acumular 150 horas de frío y siembro el pecano. Obviamente voy a tener problemas ahí. Claro. Voy a tener problemas. Va a crecer el pecano, porque muchos me han dicho, ingeniero, que el pecano está verdecito, está bonito. Claro, pero ¿cuánto tiempo se ha demorado ese pecano para que llegue la floración masculina y la floración femenina? Porque hay que acordarnos que el pecano tiene 2 flores, ¿no? Tiene una flor, los amentos masculinos que se forman, y la flor hembra, que es donde se va a formar el fruto. Entonces, ¿qué pasa en las zonas donde no se ha acumulado buen frío? Los amentos masculinos, los machos van a salir primero y va a estar la planta llena de amentos masculinos y las hembras van a salir al cabo de 10 días, 15 días. Entonces, pese a que ha habido un mal brotamiento y hay poca carga de hojas, de follaje,
entonces tengo una mala sincronización foliar. Y esa sincronización foliar que hace que haya pocos frutos. Entonces, la sincronización tiene que ser así. Y acá en el sur la gente lo conoce muy bien. El pecano comienza a brotar en agosto, septiembre, y a finales del brotamiento, que la planta ya se vistió otra vez de hojas, comienza la floración masculina, y al cabo de una semana, 10 días de la floración masculina, comienza la floración femenina. Entonces, esa sincronía lo que hace es que toda esa floración femenina sea fecundada y tenga una buena carga la pecana. Por eso que incluso acá en Ica, particularmente se habla de la polinización. O sea, de que hay otras variedades de pecano, como la variedad Suces, ¿no? Y el mismo patrón coquito, que está sembrado dentro del campo, pero que no está injertado. Entonces, muchos fundos de Ica, de Chincha, de Pisco, tienen al patrón dentro del mismo campo. Tienen 30 o 20 plantas dentro del mismo campo para que sirvan de polinizante también, ¿no? Claro. Entonces, una pregunta importante que hice en uno de mis viajes a México era, ¿es importante que la pecana se le ponga abejas? Porque al palto se le pone abejas para polinizarlo. La polinización del pecano es anemófila, o sea, es por el viento. Entonces, la polinización anemófila se da acá en todo el litoral, en toda la franja costera tenemos mucho viento, particularmente hacia esta zona del sur de Ica tenemos mucho viento, de modo que en la floración del pecano no hay problema con la polinización. Va a haber una polinización anemófila, el viento se va a encargar de eso. Las partículas de polen son muy chiquititas, a diferencia de las partículas de polen del palto, que son más gruesas y que necesitan de un insecto que polinice. Entonces, todo eso va conjugando a la producción del pecano. Entonces, vamos un poco ordenando, ¿no? Tengo buen suelo, buena agua, buen clima, y unido a todo eso, la evaluación del calendario agrícola del pecano. Entonces, y luego de ese calendario agrícola empezamos a ver el tema de la producción en los años on y en los años off, que se habla de todos los frutales, ¿no? El año bueno y el año malo, ¿no? Y a ese año bueno y a ese año malo, técnicamente se le denomina alternancia, ¿no? La alternancia. ¿Qué es la alternancia? La alternancia es un evento fisiológico de la planta en la que un año la planta produce más y al siguiente año se cae la producción. Pero eso está asociado a un tema hormonal, está asociado a un tema fisiológico, está asociado a un tema nutricional y también está asociado a un tema de poda. Entonces, por eso que yo diría a los agricultores que el pecano parece ser un cultivo fácil, pero necesita tener un registro, una bitácora, un cuaderno de apuntes, donde seamos un poco disciplinados con el manejo del cultivo y nos aprendamos esos eventos, ¿no? ¿En qué mes brotó? ¿En qué mes floreó? ¿En qué mes se cayeron los frutos? ¿En qué mes empezó a cuajar la fruta? Porque esos episodios, eso va a marcar la producción del pecano. Claro, hay que Eso es ser la muy fisiología. cuidadoso, ¿no? Una bitácora, Sí. como tú dices. Una bitácora, una ficha de registro que Sí. permita saber, cuando he llegado a Barranca, esta es la zona de Potao, Caraqueños, Barranca. Ahí hay un agricultor que tiene una extensión más o menos de 30 hectáreas. No conocía, a pesar de que ya tenía 30 años cultivo, no conocía a detalle en qué momento se vestía completamente el árbol. Entonces, ¿y por qué menciono estas cosas? Porque para los que ya tienen pecanos, para los que ya tienen plantación instalada, ¿cómo están haciendo para llevar ese registro, ese calendario agrícola que te permita saber de enero a diciembre qué eventos fisiológicos van a pasar en tu pecano? Caída de hojas, brotamiento, floración, amarre de fruta, cuajado, ¿no? Crecimiento del fruto, fructificado, formación del ruesno, formación de la fruta, del exocarpo de la fruta, ¿no? Entonces, todos esos eventos van a hacer a que tú llegues a la cosecha, porque la imagen que acabas de colocar, Norma, habla de una
una panícula, un racimo, ¿no? De la variedad Mahan, que se ve muy bien formado, y justamente llegar hasta esta etapa esto es la etapa de llenado de frutos. Esta imagen corresponde a pecanas de la variedad Stuart, en la zona de Chincha. También se ve ahí la formación del ruesno bien formado. Ahí está otra Mahan bien formada. Esa es una pequeña panícula de 4 frutos bien formada. Con respecto a la imagen que pusiste después, por ejemplo, esta es la que marca la primera etapa del seguimiento en el fructificado, ¿no? O sea, hay que contar el número de frutos que se van formando en la panícula. Lo que estoy señalando ahí es una panícula con 6 frutos. Pero ¿qué pasa? En los últimos 8 años, la pecana se cae. Y es un problema que está pasando en todos los fundos. Se cae la pecana, ¿no? Y algunos ingenieros técnicos ya han encontrado, ya saben de qué se trata esta caída. Algunos creen que es un hongo, algunos creen que es el exceso de riego, otros creen que es un tema nutricional, ¿no? Pero en realidad, estos años de investigación nos han llevado a conocer, no al 100% todavía, lo que está pasando con el pecano en la caída, pero es una fisiopatía, ¿no? Es un desorden que se da por el exceso de calor en la misma etapa de cuajado de frutos y riegos muy pesados. Entonces, riego pesado, exceso de calor, la planta entra en estrés y este estrés lo que hace es que la planta aborte, es un aborto fisiológico, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con los frutos. Luego, como hablaba del calendario agrícola, pasamos ya al crecimiento de frutos, que es la madurez. A partir de mayo y junio ya los frutos están maduros y de ahí obviamente ya viene la cosecha, ¿no? Con respecto al tema nutricional, lo que tenemos que tener en cuenta es los eventos que van pasando en este frutal durante toda la etapa de crecimiento de frutos y ver si es que realmente hay caída. Y inmediatamente, si yo veo caída en el fondo, en la plantación que yo tenga, lo mejor sería hacer los análisis correspondientes para ver si la materia orgánica está muy baja. Porque yo no sugeriría aportes. Para los que tienen riego por gravedad, puede ser un tema de desmineralización del suelo, gravedad. Para los que tienen riego tecnificado, se podrían hacer aportes de productos que acidifiquen un poco el medio para que la planta pueda absorber nutrientes, porque en el tema de riego por gravedad, acá sí hay que explicarlo un poco más a detalle, el tema de plantaciones de pecano en riego por gravedad y plantaciones de pecano con riego tecnificado, ¿no? Porque justamente, dependiendo de la oferta hídrica, ¿no? Hay valles donde, como los molinos en Ica, ¿no? Los molinos, que ahí hay agua, ¿no? Y otras zonas de Ica, San Juan, hay agua, ahí no necesitan hacer instalación de riego tecnificado porque ya se han acostumbrado a bombear de los pozos, bombean, pero particularmente los suelos de esa zona de Ica son muy receptivos. Prácticamente los iqueños están terminando una campaña de pecano con 4, con 5 riegos, con agua de pozo. Entonces, y eso es importantísimo, porque ya el árbol se acostumbró a esa forma de riego, en la que ellos hacen pozas, se bombea, se riega por inundación, y el árbol está bien. Pero para aquellos que han instalado con riego tecnificado, el tema es diferente ahí, porque con riego tecnificado manejamos un bulbo de humedad, con el riego tecnificado
aplicamos sales al suelo para que la planta las absorba y pueda el árbol conseguir la cosecha proyectada, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un balance mineral que sea adecuado para la edad que tiene el frutal, para que los frutos puedan desarrollar de manera adecuada, ¿no? Uno de los últimos estudios de investigación de mercado en pecano, se ve de que el pecano orgánico se está moviendo para Alemania. Entonces, y aquellos empresarios agrícolas que ya dieron el siguiente paso y están haciendo pecanas orgánicas, entonces por ahí va el camino de la pecana en el Perú, porque tenemos las condiciones, tenemos la experiencia. Perú ya está haciendo orgánicos, y el pecano es un cultivo que no tiene tantas plagas y enfermedades como para manejarlo de manera convencional. Podemos caminar hacia lo orgánico. Y ahí viene el tema de la nutrición, junto a eso. ¿Por qué? Porque hay una corriente, yo le llamo así, hay una corriente de los minerales que son los fertilizantes, y otro es las enmiendas orgánicas, en la preparación de bocachi, los bioles y todos los productos orgánicos que podamos incorporar al suelo como enmienda, y también para hacer aplicaciones foliares como los bioles, los biochar, los caldos cenizas y todos aquellos preparados orgánicos. Uno, que permiten reducir costos. Dos, mantener un buen equilibrio ecológico dentro del fondo, evitar el uso de herbicidas y todo ello, porque cuando se aplican sales fertilizantes, no estoy en contra de las sales fertilizantes, solo digo, cuando se aplican en el manejo de cultivos, salen muchas malezas, porque obviamente se le dan condiciones al suelo para que el árbol esté vigoroso, pero también aparecen malezas y luego hay que aplicar muchos herbicidas, ¿no? Y lo otro es que es difícil hablar del pecano en base a un balance anual, como se habla en otros cultivos, a lo que le llaman curva de absorción. ¿La curva de absorción qué es? Que el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, tiene que estar en porcentajes necesarios para que la planta lo absorba. Entonces, a eso que se le llama demanda, y de esa demanda que sale una ley de fertilización. Eso es lo que se maneja desde el punto de vista agronómico técnico. Pero en el pecano no podemos manejarlo así. En el pecano lo que tenemos que hacer es manejar materia orgánica en niveles altos. Y para yo tener materia orgánica en niveles altos, tengo que incorporar enmiendas orgánicas a base de ¿qué? Preparados tipo composta, humus, bocachi. Tenemos una fuente mineral muy rica acá en el sur, en el norte de nuestro país. En Piura está Bayobar, que tiene mucha roca fosfórica allí. La roca fosfórica es la piedra madre. Muchos técnicos dicen que la roca fosfórica es insoluble, de que los nutrientes no están disponibles, pero la roca fosfórica no es soluble ni está disponible, pero sí los microorganismos se encargan de hacerlo. Entonces, si yo preparo un bocachi, una composta rica en microorganismos, le pongo microorganismos eficaces, le pongo tricodermas, y otros hongos benéficos y bacterias como los Bacillus subtilis, Amyloliquefaciens y otros bacillus que están ahí. Entonces, estos microbios van a ser disponibles los nutrientes y el árbol va a poder absorber todo lo necesario. Ahora, muchos me dicen, ingeniero, pero le falta calcio a la planta, le falta zinc. ¿Qué hago si le falta potasio? Hay que ponerle más potasio. Entonces, yo creo que ahí viene la parte nutricional, ¿no? Entonces, el enfoque de la nutrición, poder implementar un programa orgánico para el pecano y empezar a ver resultados, ¿no? Ahí tenemos diferentes guanos, por decirlo así, estiércoles, que son muy beneficiosos para la planta. Tenemos el estiércol equino, tenemos el estiércol de aves, gallinaza, tenemos guano de islas, guano de pollo y también el guano de inverna, que es el guano de vaca, de res. Si mezclamos todos esos guanos y le adicionamos roca fosfórica y hacemos un preparado, una composta rica, vamos a dejar de aplicar sales minerales y vamos a empezar a tener otros resultados. Entonces, yo no me animaría a dar una sugerencia en base a una ley de abonamiento, como que
Hay literatura donde dice que el pecano por campaña, en árboles que están de 12 a 15 años, necesitan 150 unidades de nitrógeno, 100 unidades de fósforo, 250 unidades de potasio, 60 unidades de calcio, 40 unidades de magnesio, 10 unidades de zinc. Para programas de fertirriego en suelos eriazos, donde se ha instalado pecanos, y la mineralización es nula, quizá podría funcionar un plan de nutrición así. Pero para suelos costeros, de valle, como los valles de Pisco, Chincha, incluso Cañete, Mala, Chilca, hacia el norte está Huaral, Chancay, Huacho, Paramonga, Pativilca, Guarmey, Casma. Esos suelos son ricos y tienen agua de valle y también pueden acumular horas fríos. Toda esa parte se está quedando, entra en la estadística de producción, en toda la producción nacional del Perú, el norte chico, pero falta hacer mayor enfoque en la parte técnica del pecano en esas zonas. O sea, Sí, Fernando, una consulta. Digamos, una plantación bien llevada, ¿cuántas toneladas se puede sacar por cosecha? Creo que es una cosecha por año, ¿no? sí, la cosecha, en toda la franja costera, la cosecha siempre es mayo, junio y julio. Esos 3 meses. En esos 3 meses se cosecha porque también tenemos diferentes variedades. Tenemos Stuart, tenemos Mahan, tenemos Suces y otras que han sido introducidas por otros empresarios agrícolas que ya han dado el siguiente paso, porque se sabe que en Perú ya hay Wichita y también hay Desirable, hay Western. Pues, Entonces son las variedades más conocidas en México, ¿no? Western y ujú. Wichita. Ya en Perú también se ha hablado de esas variedades. Eh, por ahí algunos empresarios están incursionando en eso, en querer cambiar un poco el tema, ¿no? Pero si nos vamos a producción, que es lo que me preguntaste inicialmente, la producción está alrededor de 2.500 y 3.000 kilos por hectárea, ¿no? Bien Pero llevado, digamos, nosotros, un campo bien llevado, sin claro, lo que problemas. pasa es que en el pecano, Norma, el tiempo te empieza a dar eh, los eventos de mayor cosecha, porque el pecano arranca la cosecha a partir del 8.º año, ya una buena cosecha, ya 1.500, 2.000 kilos por hectárea, y a partir del año 15 la producción está en su pico más alto y no para hasta el año 25. Y ahí se mantiene entre 2.500 y 3.000 kilos por hectárea, y eso va a ir variando porque puede ser un año 4.000 kilos, un buen año, en el año 15, 16, año 13, por decir 4.000 kilos, y el agricultor dice, excelente cosecha, buena campaña. Y ese año es el año on. Y el año off se viene la alternancia. Generalmente la alternancia es el 30% del año off, del año on. Ahora, si saqué Y el digamos, 30% menos, ¿no? ya, Si saqué digamos, 4.000 kilos, mm, digamos, en una cosecha temprana, así que ya por fin el productor va a ver algo, no sé, ¿a los cuántos años sería? ¿La primera, segunda? ¿Qué tanto? justamente ahí entra el tema de la rentabilidad, entra el tema de la rentabilidad y a lo que yo le llamo el cash flow del cultivo, el flujo de caja. Entonces, el cultivo empieza a ser ya a manejarse con su propio flujo a partir del quinto, sexto año. Entonces, a partir del sexto año que sembraste, ya el mismo flujo te empieza a ayudar, Claro, porque el mantenimiento del pecano tampoco es tan caro por hectárea por año. Entonces, un mantenimiento de un pecano por año está alrededor de 1.500 a 2.000 dólares de mantenimiento, entre riego, poda, aplicaciones, foliares, en la primera etapa. Entonces, para entender un poco, ¿no? Porque si han habido a mí agricultores que me han llamado en el tercer año y me dicen, ingeniero, ya hay pecana, pero no, todavía no ayuda a la venta. ¿Pero cuántos años tiene tu pecano? Tiene 3 años, todavía no. Recién comienza a generarte flujo a partir del quinto, sexto año. Una de las tareas más importantes de los pecaneros es armar la arquitectura del árbol. La arquitectura del árbol o la forma del árbol va a significar el futuro de la producción de ese pecano.
Porque si yo no hago una buena poda, no armo una buena arquitectura, no tengo un buen formato de planta, eso me va a pasar factura a largo plazo porque he podado mal, he sacado ramas que no eran las apropiadas, se van a romper las ramas y eso va a generar una baja producción. Entonces, y si hablamos de poda, una de las principales podas o modelos de poda o diseños de poda, como lo encuentran en la literatura, en libros o en internet, es el tutor central, ¿no? Así se llama, el tutor central, ¿no? Hay que mantener un eje en el centro y dos ramas a los costados con una copa que tenga más o menos 3 hacia arriba o 4. Ese tutor central va a ayudar a mantener bien una buena arquitectura de planta. Coméntanos, Fernando, ¿cómo están los precios de las pecanas a nivel internacional? Porque esto es algo muy interesante para nuestros productores. Bien, nosotros creíamos que durante la pandemia y, y parte de la post-pandemia que estamos terminando ya, los precios iban a bajar, pero se han mantenido. El precio internacional ahorita está en 4.5 hasta $6 el kilo. Y nosotros particularmente, que estamos exportando hacia Hong Kong y Alemania y otros países, estamos con el precio de la pecana con cáscara, precio promedio entre $6 a $6.5 con cáscara, y pelada puede llegar hasta $10 el kilo, pelada, ¿no? Pero si revisamos un poco el tema de la producción entre 2019 y 2020, que hemos exportado casi 1.500 toneladas, el mayor porcentaje ha sido con cáscara. Y el país a donde más estamos enviando pecanas es bueno, país, por así decirlo, ¿no? Porque Hong Kong viene a ser como un país que pertenece a China, ¿no? Como una China, república de China, China, sí, ¿no? A China. claro. Entonces, ese mercado está siendo fuerte ya en los últimos 6 años. Hong Kong está consumiendo mucha pecana, pero sí los precios se están manteniendo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy bueno para Perú, muy bueno para nosotros particularmente, porque el precio local se hace muy bueno para los pecaneros. Entonces, tenemos precio de chacra, precio de campo, cosecha de campo, eh, entre 22, 18, 22, 25 soles, pero ahí hay que tener cuidado con la selección, porque los acopiadores vienen a sorprenderte y hacerle diferentes conteos de calidad, ¿no? Le sacan primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta séptima, le sacan a la pecana, Claro, ¿no? claro, ¿cuándo no? Y Entonces, las exportaciones están creciendo también, ¿no? las exportaciones han crecido porque, bueno, gracias a un diplomado que también he llevado en ADEX, en gerencia de exportaciones, tengo acceso a información año a año. Bueno, la partida arancelaria en la que se mueve la pecana es la 080290, que no es una partida donde tú entres a buscar y encuentras pecana, es una Otras subpartida nueces. prácticamente. Así es, donde están otras nueces, ¿no? Mm. Eh, pero sí, las exportaciones se han mantenido entre 800 toneladas, arranca más o menos con 900 toneladas, 800 en el año 2017, 1500, 1700, y el último reporte que he tenido, que es 2020, que es 1700 toneladas de pecana exportada. Entonces, ha ido creciendo, pero lo que sí es importante aquí es la calidad, ¿no? La calidad, y ver que esos nichos de mercado, cómo se van moviendo, cómo Alemania, teniendo cerca a Sudáfrica, teniendo Estados Unidos y a México, cómo Alemania decide comprarle a Perú una pecana que compite mucho con los sabores, con la parte organoléptica de las pecanas que tiene Estados Unidos y México, pero cómo Alemania llega a comprarle a Perú. ¿Por qué? Porque ya hay empresarios que han apuntado al orgánico, porque la pecana peruana, la variedad Mahan particularmente, es muy sabrosa, tiene
características organolépticas muy buenas, tiene una forma adecuada, la pecana es alargada, la nuez. Entonces, versus las nueces de México, de Estados Unidos, de Sudáfrica, que son nueces redondas, la Wichita, la Western, la desirable, la Shoshone, la Cherokee, y todas las otras pecanas son redondas, y la nuez es redondita, más pequeña, en cambio la pecana es alargada, y esas características pues le confieren un segmento de mercado diferente, porque tengo entendido que ellos lo compran con cáscara porque hacen un proceso en el cual lo venden también con cáscara, pero dulce, ¿no? Como el maní confitado más o menos. Bueno, le agradecemos al ingeniero agrónomo Fernando Caguana, especialista en pecanos, por esta charla y seguramente va a haber muchas consultas de nuestro público, de nuestros seguidores y seguramente estarás atento para responderlas, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Norma. Yo encantado de responder a cualquier inquietud, cualquier duda sobre el cultivo de pecano. Incluso nos faltó hablar un poco más de las exportaciones, quizá. Ya en otra conversación hablamos, país destino, qué Sí, presentaciones se están llevando y todo eso, ¿no? creo que vamos a Así hacer es. una segunda sesión de especialización en pecanos y vamos a hablar ahí de mercados, demanda, precios, todo esto. Invitamos a nuestro público a seguirnos en una próxima entrevista. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Norma.